¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos a Compartiendo la Biblia, compartiendo la palabra de Dios. Hoy vamos a tener un tema que me han pedido acerca de qué es el arrebatamiento de la iglesia. Así que vamos a estar viendo este tema tan interesante. Bienvenidos todos. El arrebatamiento, o también llamado rapto, es cuando en un momento Jesús se llevará o levantará a su iglesia y la sacará de la tierra. Esto quiere decir que todos los que seamos tomados en cuenta, hablo de los verdaderos cristianos, desapareceremos en un parpadeo, o sea, en un abrir y cerrar de ojos. De esta forma, todos los verdaderos cristianos que han cumplido en obediencia los mandamientos, así como han vivido piadosamente en Cristo Jesús, a quien lo aceptaron como Señor y Salvador, nos reuniremos en el aire con el Señor para ir al reino celestial. Aquellos que murieron en el conocimiento de Jesús y su promesa de salvación resucitarán primero, y luego los que estemos vivos, nuestros cuerpos terrenales serán transformados a cuerpos celestiales, y de esta forma nos uniremos al Señor Jesús en las nubes y seremos quitados de la tierra para vivir con el Señor por la eternidad. ¿En qué se basa la iglesia para creer en el arrebatamiento? Primeramente, creemos en la palabra de Dios, que es justa y verdadera, además de ver cómo se han cumplido a través de los tiempos todas las profecías, faltando únicamente que inicie la semana 70 de Daniel, o los 7 años de la tribulación y gran tribulación, con el protagonista maligno que es el anticristo. Ahora leamos lo que el Señor Jesús les dijo a los discípulos en Juan capítulo 14, versos del 1 al 3. Dice: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Aquí se refiere al momento que regresaría otra vez el Señor Jesús para sacar a los suyos de la tierra, y para que todos aquellos que han vivido conforme, aguardando la esperanza bienaventurada, para de esta forma gozarse con el Señor por la eternidad. Ahora leamos lo que nos dice la palabra de Dios en Tito capítulo 2, verso 13. Nos dice así: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces aquí nos dice que la esperanza bienaventurada, claro, es el arrebatamiento o el rapto de la iglesia. El término arrebatados viene de la palabra griega arpazo. El significado de arpazo es llevar, tomar apresuradamente, arrebatar precipitadamente. Así será en el arpazo, el arrebatamiento de la iglesia. No se sabe cuándo, ni el día, ni el mes, ni el año, pero sabemos en realidad que el arpazo o arrebatamiento del Señor vendrá. Leamos ahora Mateo 24, versos 19, y luego pasamos del 32 al 35. Y dice así la hermosa y divina palabra del Señor: Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella. ¿Quién vino a ella? Jesús.
y no halló nada en ella sino hojas solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Pasamos al 32 hasta el 35. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dice el Señor Jesús. Recordemos que Israel representa simbólicamente la higuera, la cual se había secado a causa del pecado, de la idolatría, su rebeldía y duro corazón desde la antigüedad hasta 1948. Ellos habían sido desterrados. En mayo de 1948, la ONU le concede a Israel una parte de la tierra prometida, porque Dios prometió esa tierra a Abraham, a Isaac y a Jacob, Israel, y claro, su descendencia, que no se las podría contar, porque serían más que las estrellas del cielo. Entonces cabe recalcar en este momento, la tierra de Israel no le pertenece a nadie más que a Israel. En estos momentos de conflicto, de guerras con Palestina, que si usted revisa la historia, en ningún momento la tierra se llama Palestina. Esta tierra por la cual ellos están peleando le fue dado a los patriarcas, a Abraham, a Isaac y a Jacob, que es Israel, y a sus descendencias, a sus descendientes. Continuemos. Entonces decía que en 1948 la ONU le concede a Israel una parte de la tierra prometida, y donde la higuera comienza a reverdecer, e interesantemente empieza a cumplirse la señal profética que Jesús reveló a sus discípulos para los últimos días, de los cuales nosotros sabemos y conocemos que somos la última generación, reconociendo estas señales proféticas con relación a los eventos finales en el tiempo actual. Israel es la higuera y es el reloj profético de Dios. De esta manera, nosotros seremos la generación que verá y presenciará el arrebatamiento, lo cual dará inicio a los eventos del fin. Recordemos que una generación son 70 años y los más robustos 80 años. Entonces llegaría el fin de los tiempos. En Oseas capítulo 9 verso 10 nos dice: como uvas en el desierto hallé a Israel, como la fruta temprana de la higuera en su principio vi a vuestros padres. Ellos acudieron a Baal peor, se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquello que amaron. Imagínense, por eso el pueblo de Israel fue desterrado. Y cuando vino el Señor Jesús, ellos no lo aceptaron. En Salmo capítulo 90 verso 10 nos dice: los días de nuestra edad, aquí hablamos de generación, son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y claro, y volamos, morimos. En Primera de Tesalonicenses 4 versos
16:17 nos dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, o sea, ¿cuál? La generación del fin, desde 1948 hasta el día de hoy. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Cómo vendrá el Señor por su iglesia? Miremos nuevamente el versículo 16 de Primera de Tesalonicenses 4, que dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, que dice, descenderá del cielo. Recordemos cómo subió el Señor Jesús al cielo a preparar lugar para sus hijos. Cuando él había muerto y luego resucitado, se presentó ante sus discípulos, y ellos lo vieron cuando él ascendió hacia los cielos. Vamos a ir a Hechos capítulo 1, versos del 9 al 11, que nos dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo Helios, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando Helios con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a Helios dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Precioso. Entonces, de la forma que él subió al cielo, de esa misma forma él bajará por su iglesia. Leamos otra versión que nos muestra lo interesante de este hecho, porque en realidad así mismo será la venida del Señor por su iglesia en el arrebatamiento. En Hechos capítulo 1, versos del 9 al 11, la palabra de Dios en la Biblia hispanoamericana nos dice: y dicho esto, lo vieron elevarse. ¿A quién? A Jesús, hasta que una nube lo arrebató de su vista. Estaban aún contemplando sin pestañear como se alejaba en el cielo, cuando dos personajes vestidos de blanco se presentaron ante ellos y les dijeron: Galileos, ¿qué hacen ahí plantados mirando al cielo? Estén seguros de que el mismo Jesús que ha sido arrebatado de junto a ustedes para subir al cielo, igual que lo han visto ir al cielo, volverá. Interesante, ¿verdad? Y aquí utiliza el término arrebato. ¿Sí? Interesante. Ahora pasemos a Primera de Corintios capítulo 15, versos del 50 al 52, que nos dice así: y esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni lo que se corrompe hereda lo incorruptible. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final. Pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán primero incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Si analizamos este versículo y lo comparamos con el de Primera de Tesalonicenses 4, versos del 16 al 17, dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado,
seremos arrebatados con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esa es la gran bendición para nosotros. Ahora la pregunta es, ¿por qué vino el Señor Jesús al mundo? La respuesta es impresionante, ya que en verdad, si usted mira a su alrededor, usted va a poder encontrar la condición del hombre en todo el mundo. La maldad, el odio, la perversión, el sodomismo, el adulterio, la fornicación, la pornografía, la traición, la injusticia, el engaño, las guerras, la falta de amor, la idolatría, la hechicería, el libertinaje, la corrupción. Y claro, no puede faltar la apostasía. Estas cosas, todo esto lleva al hombre a alejarse de Dios. Ahora leamos Mateo 24, verso 12, que nos dice acerca de esto. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. De esta misma manera, el hombre antiguo actuaba. Pero hoy la maldad se ha incrementado de tal manera que es notable que la ira de Dios se acerca. Además, tenemos tecnología. Tenemos la facilidad de observar todas estas cosas. Cuando usted enciende la televisión, lo único que va a ver son películas con infidelidad, con adulterio, fornicación, idolatría, libertinajes, engaños, odio. Eso es lo que nos muestra la televisión. Claro, ella está manipulada por Satanás para que la gente piense que eso es normal, pero en realidad no lo es. Ahora, ¿por qué Jesús vino a la tierra? Veamos la respuesta en Juan capítulo 6, verso 38, que nos dice así: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, dice Jesús, sino la voluntad del que me envió. Esto quiere decir que el Señor Jesús vino a cumplir el mandato de su Padre, o la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Para ello vamos a Juan 6, verso 39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada. ¿Qué es lo que Dios le dio a Jesús? Al pecador que se arrepiente. Aquellos que vienen a Él a causa del haberse arrepentido y aceptado al Señor Jesús como Salvador. Entonces nos está diciendo que de todo lo que me diere, o sea, el Padre, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. En Juan capítulo 3, verso 16 nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda nuevamente, mas tenga vida eterna. Este es el propósito por el cual vino el Señor Jesucristo a esta tierra, a rescatar lo que ya se había perdido. Juan capítulo 10, versos del 28 al 30 nos dice: y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Cuando realmente usted acepta al Señor Jesús, camina de acuerdo a su palabra en santidad,
Satanás no va a poder arrebatarle de las manos de Jesús, porque Él pagó el precio por usted. Juan capítulo 17, verso 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Continuemos con este tema diciendo que de la misma forma que Jesús subió al cielo después de su muerte y resurrección, de esta misma manera regresará por su iglesia. Pero para ser tomados en cuenta cuando venga por su iglesia debemos estar preparados con nuestros vestidos limpios, blancos y sin manchas ni arrugas. Esto quiere decir no dados al pecado ni al mal, a caminar en luz, ya que nos ha sacado de las tinieblas a través de su sacrificio. Cuando nosotros confesamos nuestros pecados y nos apartamos de ellos, caminamos hacia el objetivo, que es la vida eterna. Veamos qué nos dice la palabra de Dios de cómo debemos esperar el día del arrebatamiento. En Lucas capítulo 21, verso 36 dice: velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. ¿Cuáles son las cosas que vendrán? Los 7 últimos años del anticristo, de la ira de Dios. Es importante que concienticemos que para ser tomados en cuenta debemos encontrarnos dignos para poder escapar de los tiempos difíciles y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Aquí nos está hablando de ser librados del anticristo, claro, y de la ira de Dios que será en la semana 70 de Daniel, que en realidad son los 7 años de tribulación y de gran tribulación. Y es eso lo que el Señor quiere hacer con su iglesia, librarnos de la ira venidera. Pero para ello es necesario que vivamos como verdaderos hijos de Dios, alejados del pecado. Su sangre preciosa derramada nos lava de todo pecado, y su resurrección nos da la victoria para que donde Él esté, nosotros también estemos. Qué maravilloso. No podemos decir que amamos a Dios si no nos hemos arrepentido de nuestros pecados y vivimos aún en ellos. Imposible. No es por la religión que eres salvo, sino solamente por Jesús, quien con su sangre nos redimió para el reino de los cielos. Ningún ídolo, ninguna imagen, estatua te puede dar vida, ya que son imágenes creadas por el hombre y por las religiones malintencionadas que te llevan a muerte eterna. Jesús es quien pagó el precio, resucitó y Él vive y reina por la eternidad. Ahora, ¿cómo puedes ser salvo y esperar el evento más maravilloso que es el arrebatamiento? Pongamos atención a las siguientes declaraciones del Señor Jesús que se encuentran en la palabra de Dios. Leamos los siguientes versículos con detenimiento. Mateo capítulo 10, verso 33. Nos dice: y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Si usted le niega al Señor, si usted no quiere escuchar la palabra de Dios, si usted no escudriña la palabra de Dios, si usted no le acepta al Señor Jesús como Señor y Salvador, usted le está negando. ¿Y qué dice? Yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos.
En Juan capítulo 15, versos del 1 al 3 nos dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Cuando nosotros, que somos parte de Dios, que hemos sido salvados, que el Señor nos ha reconciliado con el Padre, no traemos buenos frutos, o sea, frutos dignos, cuando en nuestro corazón no hay bondad, cuando cometemos pecados como lo cometen aquellos que se encuentran en el mundo sin Dios y sin esperanza, cuando no predicamos la palabra a tiempo y fuera de tiempo, eso es que no llevamos fruto. ¿Qué dice? Lo quitará. ¿De qué? Del reino de los cielos. No tendrá entrada al reino de los cielos. Y dice: y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más frutos. O sea, ¿nos limpia de qué? Del pecado. Nos limpia de aquellas cositas que todavía nos molestan, de aquellas cascaritas que hay en nosotros que nos hacen pecar. Dice que nos limpiará aún eso, para que llevemos más frutos. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, dice el Señor Jesús. En cambio, en Marcos capítulo 16, verso 15, dice el Señor: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Yo haría mal el no predicarle, el no enseñarle esta palabra de vida. Después de todo lo que Dios ha hecho en mí, ¿cómo no agradecerle? Y mi forma de agradecimiento es compartirle a usted el amor de Dios. Predicar la esperanza que hay en Cristo Jesús. Cuando ya conocemos al Señor y lo hemos aceptado como Señor y Salvador de nuestras vidas, recordemos lo que no debemos hacer si deseamos heredar el reino de los cielos y ser tomados en cuenta en el día de gozo, de bienaventuranza, que es el arrebatamiento. Leamos Gálatas capítulo 5, versos del 16 al 21, que dice así: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, o sea, el Espíritu de Dios que está en nosotros, en aquellos que lo hemos recibido, dice: no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne. Escuche bien, de aquellos que no viven con Dios, de aquellos que no han aceptado al Señor y que piensan que su religión les va a salvar. Repito, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Por eso es que cuando usted ha aceptado al Señor Jesucristo como Señor y Salvador
y el Espíritu Santo se encuentra en usted, cuando usted es tentado, el Espíritu Santo le dice que no debe pecar, que usted no está hecho para realizar maldad. Es el Espíritu Santo que le habla y le dice que usted es de Dios. Pero para aquellos que practican el bien y caminan en rectitud, heredarán el reino de los cielos y serán tomados en cuenta cuando el Señor recoja su iglesia. Revisemos Gálatas capítulo 5 versos del 22 al 26. Más el fruto del Espíritu, escuche, cuando usted tiene a Dios y tiene el Espíritu en usted, en el Espíritu del Señor, usted va a mostrar los frutos del Espíritu, que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que no son de Cristo tendrán todo lo contrario. En vez de amor, odio. En vez de gozo, tendrán tristeza. En vez de paz, inquietud. En vez de paciencia, impaciencia. En vez de benignidad, de bondad, tendrán todo lo contrario, maldad, malintención en sus corazones. En vez de fe, no creerán. En vez de mansedumbre, será todo lo contrario, altivos. Entonces dice que por nuestros frutos se nos va a conocer. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Pero si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. En Romanos capítulo 10, versos 9 y 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, la condición es que serás salvo si cumples con lo que está escrito. Verso 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. De esto debemos estar seguros en Mateo 24:36, que nos dice, pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Por eso es importante que usted haga la oración de fe, que usted acepte al Señor Jesucristo, lo reconozca como su Señor y Salvador, porque no sabemos ni el día ni la hora que vendrá el Señor Jesús por su iglesia. Por ello es importante que la iglesia de Cristo permanezca vigilante y apercibida para cuando el Señor regrese por su iglesia, podamos entrar a las bodas del Cordero. Ahora leamos Mateo 25, versos del 1 al 13, para ilustrarnos de cómo debe esperar cada cristiano perteneciente a la iglesia de Cristo. Es que usted me va a decir, pero es que nosotros también somos cristianos. La iglesia católica es cristiana. Yo le voy a decir que un verdadero cristiano sigue a Cristo, obedece su palabra y le reconoce en todos sus caminos. Usted no puede creer y no debe creer
que usted es un cristiano si usted no sigue al verdadero Cristo, aquel que murió en la cruz, que derramó su sangre, que murió por usted y por mí, para perdón y salvación de nuestras vidas. Pero usted no puede creerse un verdadero cristiano si usted no obedece y no hace su parte. Vamos a seguir en este estudio. En Mateo 25 del 1 al 13 nos dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. El aceite, como usted podrá revisar en la parábola de las 10 vírgenes, usted los puede revisar en mis mensajes, en mis prédicas. El aceite representa al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios. La lámpara, la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, dice ella. Entonces dice que las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. O sea, tenían la lámpara, la palabra de Dios, pero no tomaron parte con el Espíritu Santo. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas. Tome en cuenta, juntamente con sus lámparas, pusieron el aceite primeramente en vasijas. Estaban llenas del Espíritu Santo y luego tomaron la palabra de Dios, la Biblia. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: escuche bien, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. ¿Qué pasa con nuestra fe? Seguimos esperando al esposo, que es el Señor Jesús, para cuando Él venga a arrebatar a su iglesia, nos encuentre apercibidos, llenos del Espíritu de Dios. Pero no al contrario, que el Espíritu de Dios se vaya apagando en nosotros. Eso no debe ser. Nuestra fe, nuestra espera al esposo, que es Cristo, debe ser la alegría más grande en nosotros. Y nuestra fe debe ser más grande para poderle esperar. Entonces a estas vírgenes insensatas estaban pidiendo del aceite a las sensatas, porque sus lámparas se apagaban. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Tal vez el aceite que utilizamos en nuestra vida normal la podamos comprar con los comerciantes, pero el Espíritu de Dios no se puede comprar. Por eso vemos tanto cristiano debilitado, que han ido a iglesias equivocadas, donde han recibido palabra adulterada, que lo único que han hecho es predicar acerca de dinero. ¿Cuánto necesitas? Ora por cuánto necesitas y Dios te lo dará. Si tú das $1,000, el Señor te bendecirá y te dará más. No funciona así el reino de los cielos, porque usted no puede comprar al Espíritu
de Dios. Es por eso que nos manda a escudriñar la palabra, que estemos en oración, que estemos alabando, adorando al Señor y viviendo cada día con Él, para que nuestra lámpara, la palabra de Dios y el aceite del Espíritu nos guíen y nos mantengan para el encuentro con el Señor Jesús. Pero mientras ellas iban a comprar, dice el verso 10, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. ¿Quiénes entraron? Las 5 prudentes, las que mantuvieron sus lámparas encendidas, las que tenían el Espíritu de Dios por completo en sus vidas. El verso 11 dice: después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Escuche, porque es demasiado tarde. Mas él, respondiendo, dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Es necesario ser prudentes para que el encuentro sea de verdadero regocijo. Esta espera bienaventurada nos enseña que aunque no sepamos cuándo será el arrebatamiento, entendemos a través del Espíritu que los tiempos y las fiestas nos guían hacia este encuentro. Hablamos de las fiestas de las trompetas. Esta es la 5ª fiesta que Dios indicó debía de celebrarse, pero sí indica que se va a celebrar al sonido de trompeta, terúa, que significa júbilo, en donde el pueblo, en este caso la iglesia de Dios, la iglesia de Cristo, sería llamada, convocada para celebrar esta fiesta. Esta es la única fiesta que se celebra en luna nueva, pero también es muy importante. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos del 16 al 17, nos dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. En Levíticos capítulo 23 verso 24 dice: habla a los hijos de Israel y diles: en el mes 7º, al primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. O sea, el sonido de trompeta, a la final trompeta. ¿Y quién será convocada? La iglesia de Cristo. Apocalipsis 4:1 dice así: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo, claro que en ese momento era el apóstol Juan que tenía esa visión, pero está hablando a la iglesia del Señor. Entonces continúo leyendo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. O sea, en ese momento una puerta estará abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta. Tremendo, maravilloso, Señor. Yo te alabo con todo mi corazón. Ezequiel 46:1 nos dice: así ha dicho Jehová el Señor, la puerta del atrio interior que mira al oriente estará cerrada
los 6 días de trabajo y el día de reposo se abrirá. Se abrirá también el día de la luna nueva. ¡Qué tremendo! O sea, las puertas de los cielos se abrirá para la iglesia de Cristo. Maravillosa fiesta de las trompetas. Se abrirán las puertas de los cielos. La misma se abrirá en luna nueva. En Apocalipsis capítulo 2, verso 7 nos dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Así como se cerró la puerta del Edén por el pecado de Adán y Eva, por lo cual ya no tenían más acceso al árbol de la vida. En este versículo que acabamos de leer de Apocalipsis 2, verso 7, vemos cómo se abre la puerta al paraíso y al árbol de la vida. Por ello es imprescindible que permanezcamos como verdaderos hijos de Dios para que seamos dignos de ser llamados al encuentro con el Señor. Mateo capítulo 24 versos del 40 al 51 nos dice así: entonces estarán 2 en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, nuevamente nos dice, porque no sabéis a qué hora de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo? Es importante que los siervos de Dios estén dando el alimento a tiempo a todas sus ovejas, a todos aquellos que se encuentran en la iglesia. Seguimos predicando leche, seguimos dando versículos de salmos y no enseñando que debe estar la iglesia preparada para los últimos tiempos y que pronto vendrá el Señor Jesús a recoger una iglesia limpia, con vestiduras blancas, sin manchas, y que anden en santidad. Si usted está en una iglesia donde no le enseñan acerca de los tiempos que vendrán, por favor, busque una iglesia. Escuche palabra de Dios para que usted esté preparado y no pierda el tiempo ni se vaya a quedar a los últimos 7 años de tribulación y gran tribulación, donde habrá gran dolor, persecución y muerte. El verso 46 dice: bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le hallie haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero que si aquel siervo malo dijera en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará, dice, duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Esta es una llamada de atención para los maestros, para los pastores, para aquellos que trabajan en las iglesias. Prediquen la palabra a tiempo, den a conocer las buenas nuevas de salvación y los tiempos finales, porque Jesús está a las puertas.
En esta parábola podemos ver cómo uno es llevado y el otro es dejado. Debe ser triste y verdaderamente angustioso no poder alcanzar la salvación, pese a que hemos caminado en el Señor. Pero el quedarse indica que no hemos actuado como Dios quiere que lo hagamos. Dios quiere un verdadero arrepentimiento, que nos separemos del mal y del pecado y que mantengamos nuestras vestiduras limpias. Es una verdadera carrera y podríamos decir una gran lucha la que tenemos que afrontar en este mundo. Satanás no desea que seamos salvos, sino más bien que seamos condenados y muertos por la eternidad. Satanás vino a robar, matar y destruir, mientras que Jesús el Salvador vino a darnos vida en abundancia. Depende de nosotros cuánto verdaderamente amamos a Dios para luchar con todas nuestras fuerzas para estar con Él por la eternidad, librándonos así de la ira venidera. En Apocalipsis capítulo 3 verso 10 nos dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Acudamos a la palabra de Dios, ya que en ella encontramos todas las respuestas. Leamos 2 de Pedro 3:9. ¿Por qué el Señor tarda en venir? Y a eso se está refiriendo Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. O sea, yo voy a venir, pero ustedes no saben cuándo. En 2 de Pedro capítulo 3 verso 9 nos dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Para qué? Para que seamos salvos. Ahora veamos el versículo de 1 de Corintios capítulo 15 versos del 51 al 54, que nos dice así: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos ¿qué? Transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, o sea, en un parpadeo, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible, o sea, nuestros cuerpos corruptos que se corrompen, se dañan, se degeneran, se enferman, dice, se vista de incorruptibilidad, de incorrupción. Y esto mortal, porque nuestro cuerpo se muere, dice, se haya vestido de inmortalidad. O sea, seremos inmortales y nuestros cuerpos, o nuestros nuevos cuerpos, no tendrán corrupción. Entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. En Filipenses capítulo 3 versos 20 y 21 dice así: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Estamos en los últimos tiempos verdaderamente. Antes los estudiosos habían creído que los tiempos estaban cercanos, pero no habían entendido que Israel es el reloj profético de Dios y que a través del pueblo de Dios entenderíamos que el encuentro con el Señor sería inminente. Leamos por último los siguientes versículos, que son muy importantes y que nos ayudará a entender quiénes serán arrebatados. Mateo capítulo 7 versos del 21 al 23 nos dice así: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos,
sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. No serán reconocidos ni tomados en cuenta cuando el Señor Jesús venga por su iglesia en el arrebatamiento. Y por último, Primera de Pedro, capítulo 3, verso 12. Porque los ojos del Señor están sobre los justos, los que caminan en justicia, los que no hacen pecado, los que guardan los mandamientos, los que caminan conforme al pedido de Dios y a la voluntad de Él. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. No serán tomados en cuenta para el rapto, para el arrebatamiento de la iglesia de Cristo. Tú que has estado escuchando esta palabra maravillosa, espero que hayas entendido acerca de lo que es el arrebatamiento y qué es lo que nos espera a los hombres para este tiempo. Hoy es tu tiempo de acercarte a Dios. El Señor ha tomado este espacio para que tú puedas escuchar su palabra y tú entiendas lo importante que es acercarse a Él y mantenerse firme en Él. Tú necesitas primero ser de Cristo, reconocerle como Salvador de tu vida. Segundo, necesitas arrepentirte de todos tus pecados, todo aquello que ha ensuciado tu ropa, tu vestimenta. Tercero, permítele al Señor que entre a tu vida. Porque cuando el Señor está en tu vida, muchas cosas suceden en ti. Hay cambios inexplicables. Tú ya no estarás para pecar ni caminar en oscuridad, sino tu vida mostrará la luz de Cristo. Y cuarto, es importante que tu nombre sea inscrito en el libro de la vida. Y cuando tú te presentes delante del Señor, tu nombre esté allí. Por eso hoy el Señor te invita a que te acerques a Él y puedas hacer esta oración. Yo reconozco, Señor, que soy un pecador. He pecado de muchas formas. Y ello me ha alejado de ti. Pero hoy vengo con confianza delante de ti, Señor, pidiéndote muy humildemente me perdones de todos mis pecados. Yo creo en ti y te confieso, Señor, te declaro como Señor y Salvador de mi vida. Yo te pido que a partir de hoy tú entres a mi vida, a mi corazón, y que a partir de hoy pueda ser una nueva criatura en ti. Escribe mi nombre en el libro de la vida,
porque cuando tú regreses por tu iglesia, quiero ser reconocido. Quiero ganar ese galardón de vida eterna que viene a través de ti. Porque el mérito no es del hombre. El mérito es tuyo, Señor Jesús. Muy humildemente, Señor, te pido que a partir de hoy camines a mi lado, me guíes por la senda, por el camino que conduce a ti. Y que cuando tú regreses por tu iglesia, yo pueda estar listo o lista para ese maravilloso encuentro. Permíteme ser luz en medio de tinieblas. Permíteme ser vida en aquellos que están muertos espiritualmente, para que ellos te puedan conocer y puedan conocer la vida eterna en ti. Señor, yo entrego mi vida en tus manos, mi familia en tus manos, y te agradezco de todo corazón por amarme tanto y darme esta oportunidad. Todo esto oro, Señor, y lo hago en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bienvenido, bienvenida a la iglesia del Señor. Atentos a estos tiempos. Busca al Señor en oración, búscale a través de su palabra, lee la palabra de Dios, la Biblia. Vas a ver cómo ella, la palabra de Dios, te transforma y te da vida. Te doy un fuerte abrazo, te agradezco infinitamente por estar ahí y por favor, no te olvides de compartir la palabra del Señor. Tal vez hay alguien hoy que necesite escucharla. También, si puedes, por favor, manito arriba y suscríbete. Para mí es un placer poder contar contigo. Te abrazo bien fuerte y que Dios te bendiga. Hasta la próxima. Bye.